Vamos a continuar con la siguiente charla. Nos acompaña otra vez un colega del CDC, Gabriel Mendiola, y pues ya sabemos cuál es el tema, entonces. Así es. Bueno, es un tema que estamos retomando. Por un rato dejamos de trabajar en esa parte de ahí, pero tiene que ver más con el aspecto de la ingeniería. O sea, ¿qué necesitamos para llegar a este tipo de mediciones eh, para poder tener un dispositivo? Vamos a ver algunos antecedentes. ¿Qué es lo que hay en el mercado para poder ir construyendo lo que nosotros requerimos en las variables que vamos a medir? Bueno, una de las cosas primeras es que tenemos que definir qué es la plethysmografía. No es más que sin estudiar y monitorear las pulsaciones asociadas a los cambios de volumen en la sangre. Es una técnica que nos permite, tiene quizás una de las grandes desventajas, que es muy sensible, ¿sí? Es muy sensible. Yo normalmente cuando estoy haciendo algunas mediciones con compañeros, les digo, cuenta uno, dos, tres antes de que empecemos las mediciones, porque el simple hecho de respirar ya estás modificando las mediciones. Entonces, sí es muy sensible la técnica, pero nos arroja muy buenos resultados ya una vez que nosotros tenemos. Principalmente lo que se utiliza esta técnica es para poder medir el porcentaje de oxígeno que hay en las arterias. Se utilizan dos longitudes de onda, pero aquí nada más que habrá que ver, hacer dos diferencias. La petromografía utiliza la capacidad de la absorción de la luz para poder hacer las mediciones. Gracias a que tenemos sangre que está con oxígeno y sangre que no tiene, es posible que mediante dos longitudes de onda nosotros podamos determinar la cantidad de oxígeno que tenemos. Una es el que nosotros podemos utilizar la técnica de plethysmografía y otra es que a partir de ella misma se conoce la técnica de oximetría. La técnica de oximetría utiliza la determinación, más bien se aplica para determinar la saturación de oxígeno. La primera nos permite estar monitoreando cómo es que está fluyendo la sangre mediante las pulsaciones que se tienen en el corazón. Y la otra, válgame, utilizando la plethysmografía con dos longitudes de onda, nos permite determinar la saturación de oxígeno. Entonces, cuando nosotros estamos pensando precisamente en diseñar el dispositivo, tenemos que ver cuál es lo más adecuado. Aquí en este caso, para poder medir el porcentaje de oxígeno, necesitamos a fuerzas lo que es el rojo y el infrarrojo. Pero si nosotros requerimos medir las pulsaciones, lo que últimamente se está utilizando es el verde, ¿sí? Que no tiene tanta penetración, pero también de las cosas, el de que no tenga tanta penetración permite que se tenga unas mejores mediciones. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, es la longitud de onda que se va a utilizar. Por ejemplo, aquí en este caso, si se quiere medir la saturación, lo que nosotros requerimos es medir estas pulsaciones con respecto a lo que se le llama el estado basal y también medir estas ondulaciones con respecto al estado basal para poder, de acuerdo con aquella ecuación, obtener el porcentaje de oxígeno que se tiene en la sangre. Aquí también una de las que también afecta muchas veces es una frecuencia que se deriva, que está muy pequeña, pero también es posible detectarla mediante esta técnica y ahí es donde entra mucho el que nosotros podamos utilizar algunos filtros que me permita eliminar pequeñas pulsaciones para no confundir con esta parte de lo que cuando estamos haciendo la medición del oxígeno. Esto usando la oximetría. Eh, Aquí podemos ver más a grandes rasgos la diferencia entre una y otra. La petrolografía únicamente utiliza una longitud de onda. En el caso de la oximetría, requerimos de dos longitudes de onda para poder hacer la medición. Ahora, eh, en algunas técnicas se utilizan dos sensores, en el caso de la oximetría, para poder hacer la medición. En algunos otros casos no, solamente se utiliza un sensor, pero ya depende mucho del dispositivo que se esté diseñando y la forma como se esté monitoreando la señal. Entonces, aquí podemos ver las dos diferencias que existe con la petrografía y oximetría de pulso para poder hacer estos dos tipos de mediciones que nos permitiría según el análisis que nosotros requerimos. La forma como se hace la recolección de la luz una vez que ha sido incidencia
Son dos formas. Una es mediante la transmisión y otra mediante la reflectancia. La transmisión tiene la desventaja o ventaja de que el sensor está enfrente del emisor, pero entre ellos está el, la zona que nosotros queremos medir. En el caso de la reflexión, el detector está junto al emisor y la luz que se refleja a través de la piel es lo que se está midiendo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, aquí es donde les estaba comentando que muchas veces por el simple hecho, inclusive hasta de reír, nos da mediciones erróneas. ¿Cuáles son los lugares más adecuados? Realmente el que más se pudiera utilizar es el lóbulo de la oreja, que tiene mejor probabilidad de tener mejores datos. Enseguida tenemos lo que es el frente de la cabeza y por último es el dedo. Aunque algunas investigaciones dicen que dependiendo de lo que realmente se está buscando, si se desea la oximetría, el dedo es el más adecuado. Si se desea realmente medir lo que son en este caso la frecuencia pulmonar, conviene mucho lo que es el frente de cabeza, dependiendo, ¿sí? Pero una de las cosas también, mucho se menciona que una persona que no quiere, realmente no le gusta tener un aparato pegado, se busca que los dispositivos sean lo menos invasivos posibles. Realmente lo que se está buscando es de que se pueda utilizar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque es un lugar que no es tanto incómodo como si trajéramos algo en la frente o simplemente como que trajéramos algo pegado en la oreja, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Es muy sensible la técnica, entonces cualquier movimiento que se tenga nos entrega malos datos. Otra de las cosas que también tiene en desventaja, por ejemplo, si se está usando la técnica de transmisión, se tiene que sujetar y el hecho de que se sujete nuevamente modifica las mediciones. Por eso es de que se está impulsando más de que se haga la medición por transmisión, que a final de cuentas nada más es de poner el dispositivo para que pueda hacer las mediciones. En el caso del óvulo, que es el que nos entregaría mejores mediciones, el problema sería simplemente la incomodidad que se tiene el de que se esté poniendo el dispositivo aquí, en esta parte. Pero nuevamente también, el que tiene que hacerse, aplicarse una fuerza, nuevamente, eso impide que se tenga buenas mediciones, pero igual, ya puede hacerse de tal forma que sea un dispositivo que nos pueda medir sin que hagas tanta presión, pero aquí vendría el inconveniente, la persona se estaría moviendo, porque no es algo cómodo. Entonces, si es algo inconveniente, es algo difícil utilizar la técnica, pero ya bajo la conciencia de la persona de que se tiene que hacer esas mediciones, pues bueno, no queda otra. Lo que nosotros estamos buscando, a final de cuentas, es considerando todas las partes que se han hecho o que ya se conocen para poder tener un dispositivo que sea realmente muy ligero que le permita a la persona a quien estamos haciendo la medición no tenga esos inconvenientes en cuestión de incomodidad. Nuevamente, sabemos que cualquier movimiento que tenga la persona afecta demasiado las mediciones. ¿Sí? Ahora, nos vamos a enfocar a lo que es la medición de la frecuencia. La medición de la frecuencia es mucho más pequeña que las pulsaciones del corazón. La forma como nosotros podemos medir la frecuencia pulmonar es simple y sencillamente, perdón, es simple y sencillamente porque la frecuencia cardíaca es modificada, más bien la amplitud de la frecuencia cardíaca es modificada por las pulsaciones válgame, de los pulmones. Aunque hay muchas formas de cómo se pueden obtener estas mediciones a partir de ya de lo que es la frecuencia cardíaca, se utilizan casi por lo general estas técnicas, transformadas de Fourier, métodos filtrados, filtros de Butterworth, y últimamente se han utilizado señales que me permiten estimar la frecuencia pulmonar a partir de la forma como está oscilando la frecuencia cardíaca. Y una de las cosas que se ha observado mucho es de que, dado que la persona, por el problema que tiene de diabetes, una de las consecuencias es la neuropatía.
Las pulsaciones pulmonares modifican la frecuencia cardíaca. Hay una asociación entre unos y la otra, entre estas dos señales. Pero en el momento en que ya no hay una relación fuerte entre estas dos, se puede detectar que hay un problema de neuropatía. Por eso es la importancia de que a través de la frecuencia pulmonar podamos detectar este tipo de problemas sabiendo o identificando en qué momento se pierde la asociación entre la forma como se modifica la frecuencia cardíaca con la frecuencia pulmonar. De ahí nosotros lo que estamos tomando esa parte de ahí. Bueno, ¿cómo estamos haciendo nosotros esta parte para medir la frecuencia pulmonar? Lo que estamos haciendo, obviamente, primeramente tenemos que hacer un dispositivo que me permita medir la frecuencia cardíaca. Lo hacemos mediante un controlador, un dispositivo que me permita almacenar la memoria. Ponemos un sensor magnético. Nuevamente, ¿por qué? Bueno, aquí en este caso, cuando la persona esté tranquila, es el momento en que podemos decirle, vamos a empezar las mediciones, ¿sí? Pero tampoco podemos poner un interruptor porque nuevamente eso afectaría las emociones de la persona. Aquí simplemente con un dispositivo, con un sensor magnético, hacemos que se active el sistema y nos empiece a dar la lectura. La forma como nosotros lo utilizamos es que a partir de la oximetría vamos a hacer las mediciones de la frecuencia cardíaca. No vamos a utilizar una señal, sino que vamos a utilizar dos señales para poder medir la frecuencia cardíaca. Aquí en este caso tenemos primeramente un sensor que es este circuito de transimpedancia, pero también aparte del sensor de transimpedancia tenemos que poner un circuito compensador. Un circuito compensador porque como estamos utilizando dos frecuencias que son de a 660 y otro a 950, entonces la respuesta de cada uno de ellos es diferente. Entonces sí tenemos que poner un circuito compensador que me permita que tengan la misma intensidad antes de las mediciones para que posteriormente nosotros podamos tener no solamente la medición de la frecuencia cardíaca, sino que también la oxigenación. En este caso, para poder nosotros tener, dado que estamos utilizando dos señales, el rojo y el infrarrojo, necesitamos que, estamos utilizando únicamente un solo sensor. Tenemos dos emisores, pero tenemos un solo sensor, entonces tenemos que hacer la coordinación de cada uno de ellos. Y la coordinación no es más que sino tener uno encendido y el otro apagado y un tiempo de muerto en el cual no podemos hacer, no tenemos ninguna medición. Simple y sencillamente bajo esta coordinación es que nosotros podemos medir las señales. Hemos obtenido, perdón, mediante, bueno, ya una vez que nosotros tenemos estas mediciones, eh, no solamente es que aplicamos la luz, sino que nosotros también estamos haciendo que la señal sea modulada por un tren de pulsos, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Tenemos un tren de pulsos en cada una de esas dos señales y después hacemos la demodulación de esas señales porque tenemos en hipótesis de que la frecuencia cardíaca modifica estos conjuntos de trenes de pulso de acuerdo a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y para ello nosotros utilizamos el método de emulación síncrona para poder hacer la detección de estas dos señales que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Ya lo único que tenemos que hacer es, a partir de la señal que estamos obteniendo, que es un tren de pulsos, aplicamos un filtro pasabajas para poder tener una onda senoidal y después ya las multiplicaciones respectivas para poder llegar a la magnitud de la frecuencia que estamos buscando. Eh, el circuito que hemos diseñado tiene estas características. Aquí es donde están los dos sensores. Aquí tenemos perdón, este es el sensor, estos son los emisores. Aquí nos arriesgamos, por ejemplo, otro de los factores que influyen mucho en la medición es la dimensión del sensor. Mientras más área tengamos, obviamente que mientras también más luz tengamos, es mucho mejor las señales que vamos a nosotros a obtener, pero nosotros nos estamos arriesgando a tener un colector muy pequeño y también aquí emisores muy pequeños. ¿Por qué?
porque estamos pensando que el método que estamos aplicando nos es suficiente para poder detectar las señales que nosotros estamos requiriendo, que también para ello estamos utilizando fibras ópticas para poder tanto emitir y recolectar la señal. La señal que nosotros estamos recorriendo, otra de las cosas, el circuito lo estamos pensando de tal forma que aquí en este caso pesa 5 gramos. Entonces realmente no es significativo si la persona lo quiere traer en un dedo o digamos si lo queremos que lo ponga en la oreja. El único inconveniente que nosotros encontramos, que afortunadamente cuando estábamos haciendo este circuitivo, pudimos solucionarlo. Es decir, si nosotros le colocáramos pilas normales, el problema que teníamos es de que las memorias no alcanzaban a sostenerse. Entonces, si buscábamos pilas comerciales, iba a ser demasiado el peso. Entonces, estábamos buscando cómo es que podemos solucionar. Afortunadamente, cuando empezamos a construirlo, salieron al mercado capacitores de 10 faradios de litio. Eso nos dio la corriente suficiente para poder tener a las memorias trabajando, con lo cual ya nosotros podíamos hacer las mediciones que es lo que estábamos buscando. Y ya con esto logramos obtener esta parte de aquí, que es la medición usando fibras ópticas con el dispositivo, realmente es muy pequeño, y ya nada más lo que hicimos fue un análisis de los datos que recolectamos, y en este caso aplicamos Fourier para saber las frecuencias, que aquí en este caso podemos ver lo que son las pulsaciones cardíacas. Cuando estuvimos realizando estas mediciones, todavía nos quedaba la duda, ¿será posible que podamos obtener otras mediciones sabiendo que es áreas muy pequeñas, estamos usando fibras ópticas? Esa era nuestra duda. Pero esto fue antes de que aplicáramos el método de acción síncrona. Simplemente queríamos ver que efectivamente estábamos teniendo mediciones de la frecuencia cardíaca. Ya después, cuando nosotros aplicamos la técnica, nos dimos cuenta que no solamente podíamos obtener la forma del pulso, sino que también podíamos obtener la frecuencia pulmonar. Y esta medición nosotros la hicimos en el dedo, no la hicimos ni en la frente ni en el óvulo de la oreja, la hicimos en el dedo. Con las peores condiciones que nosotros queríamos probar, qué tan buena era la técnica para poder hacer la medición. Y nos dimos cuenta que efectivamente podemos hacer esa medición. ¿Qué es lo que nos resta? Simple y sencillamente quitamos las fibras ópticas para simplemente colocar tanto los emisores como el sensor para poder tener mejores resultados. Las memorias las colocamos en el sentido de que podemos dejar al paciente hacer lo que él haga en forma normal y estén ahí las mediciones para que después las recolectando. Es decir, si la persona tiene la necesidad de levantarse, se levanta sin ningún problema, no trae ningún cable que esté arrastrando, simplemente se colocó el dispositivo y el dispositivo está almacenando en memoria todos los datos que están colectando. Tampoco quisimos colocar un sistema de Bluetooth. ¿Por qué? Porque es un sistema un poco más grande que igualmente traería dificultades en la medición. Nuevamente, la incomodidad y el hecho de que haya incomodidad hace que los datos sean erróneos. También otra de las cosas que influye mucho es la presión. No podemos colocar un clip que esté sujetando el dispositivo porque nuevamente trae malas mediciones. Todo eso nosotros lo vivimos en el proceso, por eso es de que nos arriesgamos, vamos a poner unas fibras ópticas, que los dispositivos sean lo más pequeño que podamos para poder tener una medición. Y hemos tenido lo que estábamos buscando. La ventaja que nos permitió esta parte es la técnica de detección síncrona para poder hacer no solamente la medición de la frecuencia cardíaca, sino también de la frecuencia pulmonar. Obviamente que aquí ya nos quedaría hacer las mediciones, pero pensando más en la frecuencia pulmonar, simple y sencillamente por la disociación que se tiene con la frecuencia cardíaca y la frecuencia pulmonar. Eso es lo que nosotros queremos. Bien,
Sería todo mi parte. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo muchas. Físicamente, ¿cómo, digamos, cómo lo hacen en campo? ¿Le ponen que la persona captura varias series de tiempo por días o es... No, aquí lo que primeramente lo que queríamos era probar la técnica. Simple y sencillamente, aquí está el sensor, tú solamente colocas tu dedo y ya. Y posteriormente, el tiempo que te tengas que quedar para ver esa parte de ahí. Ya después de que con mayor capacidad de memoria, es de que lo que tú quieras hacer, lo puedes transportar de un lado para otro. Entonces ya tienen datos capturados de varios individuos o... No, ahorita fue el diseño del dispositivo. Ya vamos a pasar a la otra etapa que para este caso sí ya vamos a trabajar con personas diabéticas, en este caso con la Asociación de Diabéticos de León, para poder hacer todo este tipo de mediciones. O sea, queremos garantizar que efectivamente tenemos una medición. Pero entonces ya tienen los sujetos que sí. Sí, o sea, ya platiqué yo con no, con la asociación para que ellos nos permitan el que algunos estén de acuerdo en que se pueda hacer estas mediciones, pero pensando en ello de que no se sientan incómodos cuando estamos haciendo las mediciones. Y se podría, digamos, como uno quisiera enterarse antes la condición prediabética. Sí se podría, pero aquí es donde tendríamos que modificar el circuito o simplemente ver qué podemos poner para que nos pueda estar dando los datos. Aquí vendría, si digamos, en tiempo real, que sería eso lo que más quisiéramos. Por el momento es queremos almacenar, extraer los datos, analizarlos y después sí ya estar viendo esa parte. O inclusive poner una pantallita, si es algo un poco ya más, requiere de más corriente, entonces ya tendríamos que poner pilas de, por ejemplo, AAA, implica un peso mayor. Gracias. Así. Muchas gracias. Yo sí tengo varias preguntas. Una es, más o menos, ¿qué están esperando? O sea, ¿por qué medir esto? Es un poco la pregunta. ¿Tienen ya como alguna expectativa de qué van a encontrar? O sea, ¿habría una razón para pensar que la frecuencia pulmonar o la amplitud o lo que sea, Sí. ¿no? De un diabético va a ser distinta, en fin. Digo, no tengo nada en contra, ¿no? Pero me sonaría más como un dispositivo para enfermedades respiratorias más que para diabetes en sí. Bueno, es que aquí igual, o sea, eso podría ser una salida, ¿no? También. Pero lo que estamos buscando es esto. Sí, la diabetes, una de las consecuencias que trae es la neuropatía, es decir, se van perdiendo las terminales nerviosas. Si podemos detectarlas antes de que se manifiesten, es lo que permitiría que el médico trate con tiempo la enfermedad. Ya me voy a meter en problemas. Este, las neuropatías diabéticas típicamente son periféricas Sí. y el control pulmonar no va por el lado periférico hasta donde yo sé. Eh, sí, efectivamente, pero digamos, si ya estamos hablando de que la persona es diabética, entonces ya ni caso tiene. Pero si estamos hablando de una prevención, entonces sí es donde podríamos empezar a trabajar. O sea, es un caso un poco en el límite para poder decir, ¿sabes qué? Ya estamos con problemas de neuropatía. Estamos empezando a... Ok, gracias. Sí, o sea, es la prevención, más que nada, porque es lo que está buscando, sobre todo la convocatoria es que es lo que están buscando, la prevención. Entonces vamos a buscar estas partes de aquí. ¿Cómo es que podemos decir, sabes qué? Ya empiezas a tener problemas o apenas están empezando a detectarse esos problemas. Por eso es por el lado que vamos. Vale, gracias. ¿Alguna otra? Sí. Eh, ¿Las mediciones solamente se van a hacer con un solo aparato o va a haber muchos aparatos para los pacientes, ¿no? ¿Y cuál es el costo de los aparatos? ¿Si es uno o es si hay buena relación beneficio-costo? Esa es mi duda. No, sí hay un beneficio porque podremos decir que
El aparatito en sí nos saldría como unos menos de 1,000 pesos. Sí, menos de 1,000 pesos. Obviamente que ya toda la ingeniería, pues eso eleva un poco el costo, pero ya teniendo la ingeniería nos permitiría tener un dispositivo que sea algo más comercial. Sí, o sea, que podamos hacer la transferencia, no tanto que nosotros nos dedicamos a venderlo, sino más bien poder hacer la transferencia con bajo costo. Por eso es de que cuando nosotros estamos viendo qué es lo que hay en el mercado para poderlo fabricar. Y en función de lo que tenemos en el mercado, pues lo empezamos a hacer. Que de ahí que unos principales problemas eran las baterías, ¿sí? Que digo, afortunadamente el capacitor de 10 picos fue lo que nos permitió, perdón, micros, nos permitió que lo fuera autónomo. ¿Y más? Sí. Gracias, buenas tardes. Tengo una pregunta. En el grupo de pacientes donde se aplicaría el aparato, digamos que se excluyen pacientes que sean diabéticos y que tengan asociada alguna patología respiratoria, no sé, por ejemplo, EPOC Sí, o alguna sí, otra. sí, sí. Son Tiene que criterios de evitarse. exclusión. Sí, sí, pero también es que de ahí podemos agarrar muchos estudios. Válgame, si una persona ya es muy crítica la situación, lo que podemos ver es cómo tiene el comportamiento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se genera el estrés. El estrés también modifica la frecuencia cardíaca. Y es donde nosotros podemos, bueno, a ver, el estrés ciertamente no es una consecuencia de la diabetes, sino más bien es una consecuencia de la enfermedad, no de la diabetes. Y ahí es donde se le podría decir al paciente, mira, no tienes problemas de este tipo, pero sí tienes estrés que te pudiera ayudar en ese sentido. Entonces, no nada más es un punto en particular, sino todo lo que nos podríamos nosotros encontrar en esta parte de ahí. Por ejemplo, relacionado a eso también, digamos, como yo entendí un poco lo que pretenden buscar en pacientes diabéticos es cuando ya haya una modificación de los signos vitales, normalmente es cuando hay una disautonomía. Es Sí, decir, que el sistema nervioso autónomo también a consecuencia de la diabetes de la pues, se diabetes, ve sí. afectado. Entonces, digamos, ahí también sería un criterio como de exclusión el hecho de decir, no sé, pacientes que tengan ya varios años con la enfermedad y que puedan ya vaya a tener como tal una disautonomía, digamos eso, ¿cómo lo manejarían? Mira, actualmente hay dispositivos que utilizan inteligencia artificial para detectar la diabetes, sí, el nivel de diabetes. Toda esa información que nosotros podemos recolectar podría utilizarse para ver qué patrones podemos identificar mediante la inteligencia artificial. Ok, ya. Sí, o sea, no irnos a los extremos, sino ver realmente qué es lo que nosotros podemos tener para poder hacer esa parte de ahí. De hecho, ahorita está un estudiante trabajando en esa parte de análisis de datos a partir de la información que nosotros tenemos con nuestros aparatos. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos en tiempo, nomás. Bueno, a mí sí, terminando, se me hace una técnica muy interesante, quizá para, no solamente para diabetes, sino eso se puede, habría que verlo para patologías pulmonares, por ejemplo, ¿no? Porque es no invasiva. Cuando las cosas son invasivas, son muy dolorosas para el paciente, incómodas, etcétera. Entonces, cualquier cosa que alivie eso es muy interesante. Entonces, le damos las gracias, por favor.